tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia y este es el primer episodio que estamos grabando aquí en Bogotá. Estamos en Colombia y vamos a aprovechar la oportunidad de este viaje. Vinimos a un evento muy bacán que siempre apoyamos para poder grabar con algunos amigos y ahora estamos con un pastor que tuve la oportunidad de escucharlo hace un par de años en Santiago de Chile, el pastor Rudy Girón. Bienvenido al podcast, pastor. Gracias, Hollis Ruiz. Es un placer estar contigo, hermano. Y esta mala influencia la vamos a pasar. Definitivamente. Siempre les causa un poco de extrañeza el nombre del podcast a la gente. Sí, mala influencia. Sí. Tenía un amigo que le decían mala suerte, que estuvo en la cárcel y el Señor lo rescató y siguió usando el nombre mala suerte. Bueno, por ahí va un poco también el nombre, así que el testimonio lo vamos a dejar para después. Bueno, para después, sí. Pero así, gracias a Dios estamos haciendo esto. Creemos que es importante utilizar los medios digitales porque la generación actual está metida todo el tiempo en las redes sociales. En las redes sociales. Entonces queremos compartir, en medio de tanto contenido, queremos compartir un poco de contenido de relevancia e importancia para la vida espiritual de los demás. Excelente. Entonces yo he podido escucharlo a usted en las conferencias y un poco, siempre lo comento, a mí me da la idea esto de hacer el podcast porque tengo la oportunidad de compartir con muchos amigos conversaciones muy profundas e interesantes y dije, ¿cómo hago para compartir esto con la gente? Entonces dije, ok, vino el podcast y dije, vamos a grabarlo y que la gente lo pueda escuchar. Definitivo. Entonces, de lo que he escuchado de usted en las conferencias, lo que hemos escuchado esta semana de usted, queremos que comparta un poco con la gente. Será un placer. Será un placer. Cuéntenos un poco de usted, pastor. ¿Dónde está usted actualmente sirviendo ahora? Yo estoy sirviendo ahora como pastor en la ciudad de Dallas, Texas, pastoreando una iglesia hispana de la denominación llamada Iglesia de Dios. Después de 30 años de estar trabajando en liderazgo, educación y muchas otras posiciones de ministerio siempre, ahora el Señor nos llevó al pastorado. Wow. Sí. Estuvo también usted un tiempo con organizaciones misioneras trabajando. Así es. En un resumen, yo estuve 12 años y medio trabajando con Comibam, la Cooperación Misionera Iberoamericana, y los últimos 7 años y medio yo fui presidente internacional de Comibam. Wow. También tuve el privilegio de trabajar con Comina, la Cooperación Misionera de los Hispanos de Norteamérica. Uno de los fundadores, estuvimos ahí involucrados y tuve el privilegio también de trabajar con la Comisión de Misiones de la Alianza Evangélica Mundial. Fue otro privilegio muy grande porque era un espectro más grande. Y luego de eso el Señor dijo, ya basta de que hables de misiones y movilices y vas al campo. Estuvimos 10 años en Rusia. 10 años sirviendo como misionero en Rusia. Viviendo en la ciudad de Moscú. Nuestra tarea fue establecer un seminario teológico. 7 años apenas habían pasado la perestroika. Wow. Sí. ¿Eso qué año fue más o menos? 1997. Wow. Fue muy interesante porque estaba fresco todavía, se respiraba el ambiente soviético. Usted nos compartió en la conferencia unas fotos del edificio que usted iba a construir allá. Sí, fue una experiencia muy linda porque yo fui para ser un educador y establecer un seminario teológico, que es una área totalmente diferente, pero en el proceso el edificio que había comprado la iglesia era muy pequeño y yo les dije, hermanos, hay que hacer algo. Le dije, bueno, si me dan la tarea a mí, yo soy arquitecto de profesión. Wow. Y me tocó la tarea de buscar un edificio, lo compramos y yo hice el diseño arquitectónico, contratamos una compañía rusa y me tocó a mí ser el supervisor prácticamente de la obra, porque yo estaba... Fue un reto, una economía totalmente volátil, 1.6 millones de dólares. Wow. Sí, es un proyecto ¿Que manejó todo usted? Sí, me tocó. Pastor, usted es de Guatemala, ¿verdad? Exactamente, soy originario de Guatemala. ¿Cómo inicia toda su vida ministerial? ¿Inicia en Guatemala o en Estados Unidos? Inicia en Guatemala. Yo nací en un hogar pastoral. Yo dije, no quiero ser pastor, ya lo conté eso y resulté siéndolo, ¿verdad? El Señor me dijo, bueno, trabaja en tu carrera porque necesitamos una profesión. Ha sido muy importante. Y Dios me llamó para servirle en el año 79. Y en el 6 de enero del 80 yo entregué todo al Señor. Él me dijo, dame tu profesión y yo te voy a tener en el hueco de la palma de mi mano. Y se lo di todo y empecé a trabajar de tiempo completo. Pero yo me di cuenta que mi profesión era valiosa. Entonces yo empecé en Guatemala, dirigí un coro, era músico, me gusta la música, a mí me encanta. Y luego hicimos trabajo de evangelismo con un grupo de 11 muchachos. Recorrimos desde Panamá hasta Estados Unidos, nos movimos mucho ahí. Wow. Sí, en ese tiempo cuando no existía Marco Witt y todos los famosos ahora los nuevos grupos, ni siquiera habían nacido, creo yo. Ya nosotros estábamos cantando en música coral, muy interesante. Y en medio de eso surgió la oportunidad de estudiar teología
en Estados Unidos, estuve haciendo una maestría ahí, regresamos a Guatemala y pastoreé. Pero después de eso vino un tiempo me invitaron a ser director nacional de educación de mi denominación. Fue un área nueva, el área educativa teológica. Aprendí mucho de los compañeros y estando en eso, yo ya me había involucrado en el movimiento Comibam en el 85 siendo pastor, pero en el año 90 me desafiaron el equipo que teníamos, me eligieron como presidente internacional de Comibam. Y entonces ahí dejé mi denominación para trabajar al nivel del cuerpo de Cristo. Fue muy interesante. 7 años y medio tuve el privilegio de moverme por todo el continente y salir a otros lugares. Y entonces, estando en eso, es que Dios me llama para ir a Rusia. A mí y a mi esposa fuimos allá por 10 años. 10 años sirviendo en Rusia. Sí. Ahora, me imagino yo esto cuando lo escuché también, porque escuchamos un poco de su viaje a Rusia. Estábamos en América Latina, no sabemos nada de ruso. Nada, o sea, absolutamente. Lo mucho que sabemos es que Moscú es su capital y nada más. ¿Cómo hace usted con el idioma? Y más o menos, ¿qué edad tenía usted cuando fue para allá? Yo tenía ya 45 años. 45. No era un adolescente ni un no, eso fue una cosa seria. Con 4 hijos ya, uno casado y una nieta ya. Wow. Entonces la gente dice, no, esto es para los chicos. No, esto es para el que llama. Dios llamó a Moisés a los 80. Wow. Y a Abraham a los 75, entonces la madurez ayuda mucho y llegamos allá en el mes de noviembre del año 97. El llamado fue en el 96 y un año después estábamos siguiendo para allá. Fue un reto aprender el idioma, la cultura, etcétera. Fascinante y desafiante. Wow. ¿Cuánto tiempo le llevó a usted adaptarse a la cultura y manejar el idioma? Cuando llegué, tuve que llegar a trabajar. A los 3 meses empezó el seminario. Eso es una locura. Yo recuerdo que llegando y tomé un tren hacia Ucrania, no entendía absolutamente nada. El idioma inglés es muy valioso, pero mi pasaporte guatemalteco era un problema porque estaba en español. Claro. Y me decían, ¿y esto qué es? Solo entendía cuando decían passport. Digo, aquí está. Y Dios fue bueno, y a los 3 meses de haber llegado, el 18 de enero de 1998, empezamos a funcionar como seminario con 26 estudiantes, wow. 12 rusos, 12 ucranianos y 2 armenios. Wow. Ya de entrada no tenía personal, no había cocinera, no había, o sea, de cero. No. Lo único que había era un documento que decía qué querían que hiciera. Entonces fue un reto muy grande, pero fue algo realmente desafiante y fascinante, ¿verdad? ¿Qué nos podría decir usted, pastor, en ruso, por ejemplo? Ya говорю чуть-чуть. Yo hablo un poquito de ruso. Cuando yo llegué me enseñaron algo que era muy importante. Decía yo, извините, пожалуйста, я не понимаю по-русски. Y eso quiere decir, discúlpeme, yo no entiendo ruso. Pero, o sea, ¿cómo? Si pronuncias bien, pero no entendía. Pero me enseñaron eso. Yo recibí 30 horas de gramática rusa, porque era importante para mí aprender la gramática para entender la estructura del idioma. El idioma ruso no está entre las lenguas indoeuropeas, sino es de las familias de lenguas eslávicas. Entonces la estructura es diferente. La estructura, nosotros tenemos preposiciones al hablar. Quiero que saludes a tu esposa si eres casado. En ruso es diferente, uno dice saluda y esposa. Entonces, si uno no sabe cómo declinarse el final en este caso sería el sujeto, esposa, se le cambia y en vez de decir esposa se diría, por poner un ejemplo, esposé. Dice privet žena es esposa, pero se dice privet ženie para decir a tu esposa. Entonces, es un lío. Hay 6 casos y hay palabras que se pueden decir hasta de 18 maneras. Entonces, aprender ruso es un reto. Fue todo un reto. Todo un reto y es cuestión de escuchar. Uno tiene que tener el oído, la disposición y poca vergüenza. Porque la poca vergüenza te quita el miedo de decir, no sé cómo vas. No, tírate. Si no te tiras a la piscina, claro, nunca aprendes. Y entonces, después de 4 años, yo empecé a usar el ruso. Wow. Y sí, y el ruso es tremendo porque nos criticaban. ¿Cómo? Llevan 2 años y no han aprendido. Porque un ruso viene aquí y en 6 meses está hablando español. Ese es más fácil. Sí, en un sentido, y tienen esa disciplina y no tienen las inhibiciones que a veces nosotros tenemos para aprender un idioma. Pero fue una experiencia interesantísima. Interesante, sí. Imagínate la temperatura. El frío. 20 grados bajo cero.
Wow. Y yo vengo del país de la eterna primavera, Guatemala. Imagínate, 15, 17, 18. Cuando baja mucho, pues, en unas regiones del occidente, en la montaña, puede estar en 0, pero 20 bajo grados. 0. Y otra cosa que uno tiene que aprender es las caídas. Tienes que saber caer, porque cuando hay hielo y no sabes caminar, es muy interesante realmente. Yo escucho esta parte que usted menciona acerca de lo difícil que fue adaptarse allá. Sí. Y me imagino, porque el trabajo misionero no es fácil como mucha gente cree, ¿no? No, A veces no. imaginan que es solamente irse a vivir a un país diferente y todo esto, pero no, hay todo un trabajo de adaptación, de conocer las costumbres, de respetar las costumbres, de adaptarse a la alimentación, al clima, como usted lo acaba de decir, clima, estar 20 grados bajo cero. ¿Quién está dispuesto si yo voy y me congelo allá? No sé, es algo muy difícil. Hablábamos también de otro tema importante con usted. Y es acerca de, bueno, ahora se le llama así en este tiempo, esta cultura de cancelación que existe en las redes sociales, que estamos enfrentando los cristianos, porque usted habla bastante acerca de Rusia y sabemos que está habiendo un conflicto muy fuerte en esta parte del mundo. Muy fuerte, sí. Pero ahorita nadie puede hablar de eso, nadie puede ir en contra de ideologías que existen, porque nos cancelan, nos bloquean, nos borran los videos, nos cierran las cuentas. Sí. Esto ocurre ahora. ¿Qué ocurría en ese tiempo y qué cree usted también que va a ocurrir en el futuro a los cristianos? Yo creo que han habido otras formas de cancelación, solo que hoy día por la tecnología que tenemos la situación es diferente, pero siempre hemos tenido esa oposición y el bullying que se llama ha estado siempre ahí. Lo que pasa es que ha tomado otras formas y ahora con la tecnología y con toda la globalización de las comunicaciones y el media, esa cultura es más fuerte. Y especialmente la polarización de las ideas y en la cultura de cancelación que surgió. Si tú no piensas como yo, estás fuera. Eso siempre ha existido. Y yo recuerdo que en el tiempo que yo crecía, yo como pentecostal, creyente pentecostal, nos cancelaban, pero de una manera a veces violenta. Claro. O sea, no era una cosa sencilla. Hoy día ya los evangélicos somos rechazados, pero nadie nos va a venir a tirar piedras. Cuando yo crecí, en la puerta de la iglesia llega un individuo, porque acabamos de llegar y éramos los primeros pentecostales, con un machete en la mano, para matar a papá. El Espíritu Santo lo tomó en la puerta y vino de rodillas al altar a convertirse. Esa era una cultura de cancelación con otras expresiones. Ahora están y son más crueles en cierta manera. Pero creo que hemos pasado por esas etapas. Los que estudiamos en la universidad en un tiempo donde la izquierda era muy fuerte. A mí me tocó estudiar, yo entré a arquitectura en el año 69. Era cuando estaba floreciendo el movimiento de izquierda en América Latina, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Guatemala fue un foco muy importante. Cuba vino después de Guatemala, pero en Centroamérica Guatemala era el punto donde la Internacional Socialista quería entrar porque es el país más numeroso y que en cierta manera ha ido a la cabeza del resto del continente, aunque si un costarricense oye esto no le gusta eso, ¿verdad? Pero era una realidad y vivimos eso, era un reto, un desafío, vivir la fe que uno tenía que presentar. Entonces yo creo que hay distintas formas, las metodologías cambian, pero la base está ahí. Dentro de la universidad, en aquel entonces, ¿qué es lo que ocurría de repente con el tema esto el movimiento izquierdista en toda América Latina? ¿Cómo tomaba el cristianismo dentro de una universidad? Fíjate que yo pienso que contra el evangélico, por ejemplo, a mí se aproximaron muchos compañeros. Rodolfo, porque me conocen como Rudy, pero mi nombre es Rodolfo en la universidad. Decía, Rodolfo, tú eres uno de los nuestros, tú tienes mucha conciencia social. Ustedes, los evangélicos, tienen conciencia social. Únete a nosotros. Eso era fuerte, era muy fuerte. Pero hay otro tipo de cancelación y es cuando tú no vas con el estilo de los compañeros. Por dar un ejemplo, yo era un estudiante pobre. Yo llegaba con los 5 céntimos para ir en un autobús y 10 para regresar. Si se me perdía eso, y me pasó una vez. Pero un compañero era pituco, ¿verdad? Como dicen en Perú. Sí. Entonces tenía recursos y él tenía carro. Entonces íbamos varios a la zona donde íbamos y yendo yo en ese automóvil que para en un prostíbulo.
Wow. Yo soy un chico de 17 años. A esa edad uno quiere demostrar que yo soy hombre también. Y es parte del grupo. Es parte del grupo. Y ahí es donde viene eso. La cultura de cancelación te puede hacer perder la fe, perder tus principios, no solo de principios evangélicos. La gente pierde sus principios cuando es presionada ante situaciones así. Hablamos a veces de nuestro testimonio evangélico, pero hay cuánta gente que es gente noble o gente con una ética adecuada y los obligan a delinquir. Yo sé de trabajadores que son honestos, pero tienen jefes que son corruptos y les dicen tienes que firmar acá. Y tú tienes dos alternativas, o firmas o te vas. Wow. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? Y no estás en la iglesia, ni están los diáconos, están orando manos o en movida poniendo... No, estás en el campo. Y yo digo, ¿qué hago? Un chavalito de 17 años. Se bajan todos y me dicen, Rodolfo, ¿te bajas? Digo, no. Eso, ¿te regaña tu mamá? No. ¿Tenés miedo a las chicas? No. ¿Y por qué no te vas? Porque no quiero. Y me quedé ahí. Hermanos, eso fue terrible. Convicción. Al día siguiente, toda la facultad. Wow. Rodolfo no me hizo nada. Ni me hizo más hombre o menos hombre. No, diría, me hizo más hombre, no menos hombre. Porque tener principios y tener los pantalones amarrados o las faldas o lo que se quiera decir y pararse uno en sus... Eso lo hace a uno crecer en su hombría. Eso me enseñó a mí que yo podía aguantar eso. Porque fue el bullying que vino después de eso, fue tremendo. Y entonces había unos que me agarraban así. Y yo recuerdo que cuando estábamos terminando la carrera, uno de ellos, que era el más terrible, me dijo, en ese caso yo ya tenía mi vehículo y lo llevaba yo, y me dijo, Rodolfo, ¿sabes qué? Yo te respeto mucho, me dice, porque sos una persona, digo, de convicciones. Y yo dije, qué interesante. Este bandido que me... Y ahora después yo, es colega arquitecto, él se convirtió al Señor. Wow. Sí. Entonces, yo creo que estas expresiones de cancelación, de uno estar firme en sus convicciones. Y yo creo que un diálogo como este es importante decirle a los chicos, a las chicas, tener convicciones es más importante que cualquier cosa. Que uno tenga la capacidad de decir, no, esto es lo que soy yo. Un poquito los jóvenes hebreos. Es exactamente la misma situación. El que no se incline ante la estatua de Nabucodonosor, al horno. Y dicen, pues échennos, que el que nosotros servimos tiene poder. Y si no, esa es la parte que a mí más me gusta. Esa es exactamente. Si no nos libra, vamos al horno. Pero preferimos morir por nuestros principios que evitar el horno solamente por eso. Y yo creo que, y aquí viene un punto que yo quiero mencionar. Muchas veces nuestro cristianismo es una caricatura ante los jóvenes que han dado su vida y que han muerto bajo la descarga de las metrallas del ejército de derecha. Murieron por sus... Yo tuve varios compañeros y los respetaba yo. Juan Sea, por ejemplo, murió ametrallado. Murió por sus principios. ¿Cuánto chico evangélico dice, yo menciono esto en estas reuniones de misiones, cuando viene el momento de decir, yo soy, tienes que tener las agallas, los pantalones, la fuerza, la gallardía, la femineidad para decir, yo estoy en contra. Y ahora estamos viviendo eso. En las universidades está plagado ahora de la ideología de género. Hay 4 países para mí, México, Colombia, Chile y Argentina, que las universidades intelectuales, no es un movimiento sencillo, no nos equivoquemos, es un movimiento muy intelectual. Yo he leído tesis doctorales, tesis de maestría, donde se está hablando de esa ideología. Entonces, no estamos jugando. Yo respeto en ese sentido o sea, pensemos en estos 12 chicos que tomaron clases por casi una década para hacerse pilotos de avión. Y aprendieron a pilotar aviones Boeing. Y no les interesaba aterrizar. Les interesaba volarlos, saberlos dirigir a las Torres Gemelas, al Pentágono norteamericano y a la Casa Roja, el United 83, el United 83. Hablemos claro, ante ese tipo de gente, nuestras convicciones son una caricatura muchas veces. No hablamos de eso. Y aquí estamos hablando en un foro que yo sé que hay gente que lo escucha, pero es que yo respeto a la gente que tiene convicciones. Pero necesitamos ahora un cristianismo que no se apague ante la aparente
que decir, florecimiento de tantas teorías. La evolución ya no es tanto un tema hoy día. Ya la evolución, eso pasó. La evolución se hablaba cuando yo estaba en la universidad. Hoy día hay otras cosas que se están presentando. Que venimos del mono no, ya no es un tema. Ahora son los agujeros negros, la geofísica, la bioética y tantas cosas, la transformación del ser humano, el deseo de estar en contra de las cosas básicas que Dios creó y que la sociedad por siglos ha sostenido. Estamos queriendo cambiar todo. Entonces, ese es el reto que tenemos. Perdón que tomé mucho tiempo hablando. Al contrario, quedó muy satisfecho con su respuesta y sé que es la gente que está escuchando también, porque es cierto, necesitamos una llamada de atención, necesitamos darnos cuenta que a veces levantamos la mano en un congreso, en una conferencia, en la misma iglesia y decimos, sí, heme aquí, yo voy a donde tú me mandes, yo voy a hacer lo que tú digas. Y viene alguien en la universidad, en el colegio, en el trabajo, que nos ofrece cualquier otra cosa para poder ser parte del grupo o no quedar como excluido, sí. Y simplemente damos el brazo a torcer y terminamos dejando nuestros principios por fuera. Olvidamos nuestros fundamentos como cristianos y como hombres, o sea, como personas sí. En general, porque hasta nuestra moralidad se ve simplemente cambiada por dinero, por lo que sea que nos ofrezca. Exactamente. Entonces, me parece muy necesario lo que usted nos dice, porque justamente es esto lo que necesitamos. Sí. Se viene cada vez generación tras generación con problemas más difíciles. Cada vez el mundo digital, o sea, hablábamos de esto también hace unos días con otros amigos. El adolescente, el niño y el joven de Perú ahora es el mismo adolescente y el mismo niño joven de España. Sí. La globalización lo ha puesto. Sí, sí. Entonces todos están viendo lo mismo. Eso va a hacer, que es justo lo que está pasando en América Latina, ¿no? Con el tema de la izquierda que está pseudo gobernando en casi todos los países, ¿no? Entonces esta agenda va a ocupar todo el mundo y los jóvenes y la gente que nos sigue se va a enfrentar a esta situación. ¿Qué necesitamos? Estar firmes en nuestras convicciones. Estar claros quiénes somos. Esa es una de las cosas que a veces a mí me preocupa, que la iglesia está entreteniendo. Hablemos de eso, porque la gente lo tiene que oír y lo sabe. O sea, la iglesia se han convertido en discotecas, donde la gente llega y... Yo lo menciono, y aunque acabo de hacer una transformación de nuestra iglesia y pusimos reflectores y todo, porque a los chicos les gusta eso, pero yo dije, esto no es una discoteca, es una iglesia y mantuve la arquitectura eclesiástica. Pero no es eso solamente, es el entretenimiento, es las estrellas que van a cantar y todo el enfoque en eso. Hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de ser serios en el estudio de la palabra, no nos gusta la exégesis, nos aburre escuchar a un predicador que usa la palabra, queremos que nos entretengan, y esa psicología barata de mírate a un espejo, levántate en la mañana y di, eres hermoso, Rudy, eres la persona más inteligente. Y la Biblia hace lo contrario, la Biblia nos muestra realmente quiénes somos, y cuando nos vemos en el espejo de la Biblia decimos, yo necesito de Dios. Eso, son cosas que yo creo que a veces no hablamos, pero creo que en este tipo de medios podemos hablarlo, ¿verdad? Sí, definitivamente es necesario. Es necesario porque lo va a ver gente. Esto va a TikTok, va a Instagram, donde estaban ahorita todos los preadolescentes y jóvenes, niños desde 10 años en adelante, están viendo, y el video les va a salir a muchos de ellos. Quizás no todos van a comprender lo que están escuchando en este momento, pero sí es importante que lo sepan y que lo sepamos. Sí, definitivamente. Porque si es tan fácil que nos dejemos llevar por, como dice usted, un mensaje solamente de entretenimiento, de coaching, y no nos estamos olvidando los principios, o perdón, se me fue la palabra. Las bases, los fundamentos. Sí, de las prácticas que debemos tener como cristianos, de la oración, del ayuno, de la lectura, del verdadero escudriño de la palabra. Sí. ¿Cómo vamos a defender nuestra fe? ¿Cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos acerca de nuestra fe? No hay manera. Y fíjate que es interesante ahora que traes este tema, porque el marxismo y el socialismo, que nunca se llegó el socialismo se impuso, pero el comunismo nunca llegó, porque en esas etapas el socialismo era una etapa previa al comunismo, y nunca llegó, la Unión Soviética nunca llegó al comunismo. Pero el punto es que ellos trabajaban fuertemente en la formación intelectual, y eso es lo mismo que está pasando ahora. Los sistemas educativos, los gobiernos de izquierda que fracasaron, aquí voy a hablar fuerte, yo digo que me busquen, ¿verdad? Pero el marxismo fracasó ideológicamente. La base ideológica del socialismo era el marxismo, y fracasó. Cuando el muro de Berlín cayó, no porque un presidente de Norteamérica dijo que era, yo viví 10 años ahí e investigué bastante.
se había empezado a formar la perestroika, que se llama, que quiere decir transformación. Se habían aburrido del sistema que les imponía un sistema de economía controlada, y los dueños de fábrica, mejor dicho, los líderes de fábrica, que eran del Estado, ellos tenían cada 6 años o 5 años, no recuerdo el dato exacto, botar la maquinaria y poner maquinaria nueva. ¿Sabe qué hacían? Agarraban la maquinaria que se suponía iban a botar y la llevaban a lugares especiales clandestinos y establecieron fábricas. Empezó a crecer una economía paralela. Wow. Y se producían los pantalones de Lee, todo ese tipo de mercancía de Occidente, y se vendía clandestinamente. O sea, empezó a surgir una mafia debajo de eso. Y muchos de ellos mandaron a sus hijos a estudiar a Inglaterra, a Oxford, a Harvard, economistas. ¿Cómo explicas tú que cayendo en la Unión Soviética y pueden levantar un sistema económico tan complicado? Porque Rusia es complicada. Yo estuve ahí, no es una cosa sencilla. Rusia es un país enorme, tiene 11 horas horario, tiene fronteras con Estados Unidos y fronteras con Europa. Entonces no estamos hablando de un país pequeño, pero ¿cómo estaban ellos preparados? Habían hecho, y no es el tema de hablar de eso, pero a mí me impactó la capacidad que ellos desarrollaron. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver estos elementos, todo eso fracasó, internamente fracasó el marxismo. ¿Y qué pasó? Hubo un vacío ideológico de la izquierda y empezaron a abrazar el indigenismo. Si tú lo ves, y yo lo noté porque a mí me indoctrinaron en la universidad. Yo estudiaba arquitectura, pero tenía el taller de realidad nacional de 4 horas. Era el análisis histórico del marxismo. Wow. Entonces, yo decía, pero si yo estoy estudiando arquitectura, nos pusieron a diseñar como que estuvimos en un sistema soviético. Yo no me había dado cuenta, pero cuando fui a Rusia dije, wow, esta gente, ellos creían que iban a tomar Guatemala. Compañeros míos, llegó a ser rector de la Facultad de Arquitectura, se declaró públicamente un guerrillero. Mi maestro de acústica, yo hice mi tesis sobre acústica y fue mi asesor. Él estudió en la Universidad Patricio Lumumba, que ahora se llama Družba Naroda, Amistad de los Pueblos. Entonces, ideológicamente es importante y no entendemos los cristianos. Creemos que con gritos y danzas perdón que lo mencione así, pero no es brincadera y eso es lindo, pero no se trata de eso. Hay que saber exactamente. Un testigo de Jehová nos deja a veces callados. No tenemos bases. Entonces yo estoy hablando a los chicos. Chicos, no pretendamos ganar al mundo cuando no conocemos el Islam, no conocemos ni nuestra propia fe para empezar. Entonces tenemos que ideológicamente saber exactamente dónde estamos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué soy cristiano yo? Yo a mis iglesias les pregunto eso, hermano, ¿por qué cantamos? ¿Por qué predico yo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Porque me da la no? ¿Porque soy un religioso? No. Yo tengo razones claras de saber por qué yo creo lo que creo, sé de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy. Eso es importante. Y eso es lo que dice el escritor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Creer, conocer, este tema es interesante. Aquí en la cabeza recibimos conocimiento e información, la archivamos aquí, pero cuando la información baja al corazón, se convierte en conocimiento. Por eso la Biblia habla de los pensamientos de vuestro corazón. Okay. Porque no está solo acá, sino baja al corazón. ¿Y qué pasa? Cuando ese conocimiento que está en el corazón se lleva a la práctica, entonces se convierte en sabiduría. La sabiduría es la práctica del conocimiento. Y cuando nosotros tenemos eso, cuando nuestro intelecto es alimentado, y lo agarramos de corazón, y entonces tenemos la convicción, no nos mueve cualquier cosa. Por eso digo yo, tenemos que inculcar a nuestros jóvenes en la iglesia, predicar la palabra. No importa que seamos pentecostales, no, tenemos que predicar la palabra. Hay muchos de estos temas, a veces es difícil tratarlos. Como decía usted, no estamos enfocados en saltar, en cantar, que no es malo, pero, es parte. Sí. Le estamos dando más atención a esto que en el verdadero impacto que debemos causar en la sociedad como cristianos, ¿no?
Nos hemos olvidado de eso, nos hemos olvidado de que hemos venido a impactar y ahora nadie nos escucha, nadie pide nuestra opinión. O sea, en los gobiernos ya no somos alguien importante, o sea, ni siquiera nos han excluido de alguna forma, pero no nos han excluido por marginar, nos han excluido porque no nos estamos dando a valer también por el conocimiento que deberíamos tener. Nos hemos encerrado en las cuatro paredes. Por un lado y por otro lado, no quieren oír el mensaje que tenemos. Si te das cuenta también, es una combinación. O sea, la gente no quiere escuchar el mensaje y no se presenta el mensaje bien. Entonces eso es una combinación que el enemigo está usando. Y yo creo que hacernos oír, y aquí viene el punto, la gente en su diario vivir, es ahí donde nos hacemos oír. La elocuencia de la iglesia no está en los púlpitos, sino está en la vida diaria de los creyentes. Y por eso los muchachos que me están viendo ahora, los niños en Spotify, en TikTok y en todo eso, ahí nos pueden oír en nuestro vecindario. La experiencia que yo conté, que es de los años 70. Ahí es donde eso es más elocuente que 20 predicaciones. Sí, este tipo es raro, ¿verdad? Y me dijeron que era, ya te imaginas, que antes eso era un insulto, ahora hay que tener cuidado como lo menciona uno, porque uno puede ofender a la gente, es falta de respeto. Pero en ese tiempo eso era algo que le ponían a uno que lo hacía a uno sentir mal. Pero eso habla más que ponerse uno a decir, yo soy esto, soy lo otro, y la hora cuando uno tiene que demostrarlo, no va. Entonces yo creo que necesitamos volver a las bases. Y aquí quería mencionar algo. Los valores cambian. Sí. La sociedad va cambiando. Lo que no cambia son los principios. Okay. Y eso es muy importante. El saber los principios. Esto que te menciono me vino a mí porque yo estaba hablando de valores y valores. A veces nos ponemos a repetir el lenguaje, los valores. Y un teólogo, amigo mío, me desafió porque le dije, mira, los chicos hebreos tenían valores firmes. Me dice, no, sus valores eran diferentes, pero lo que ellos tenían eran principios. Cuando nosotros inculcamos en los niños, por eso es importante la educación en el hogar, la formación en el hogar es por encima de todo fundamental, porque ahí se ponen los principios básicos de la vida. Y puede venir, los valores van a cambiar, nuestra sociedad ha cambiado. Yo tengo suficiente edad para haber visto ya ciertas épocas. Imagínate los 60s, los 70s, cuando los Beatles surgieron y cambió la moralidad y surgió toda una revolución sexual en los Estados Unidos. El famoso concierto de las planicies creo que era Pensilvania, no sé dónde. ¿Cómo se llamaba este concierto? Que usted ya ni lo recuerda, pero era una cosa escandalosa. Y cambió. Ahora estamos en ese proceso. Estamos entrando a una nueva moralidad, donde ya los valores y los valores judeocristianos y los principios bíblicos se cuestionan. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad postmoderna, donde filosóficamente hay una relativización de los valores del ser humano. ¿Quieres hacer eso? Fine with me, está bien. Tú puedes hacer lo que quieras, yo no te voy a criticar, te respeto. El término tolerancia se ha cargado ideológicamente de muchos. Entonces nos llaman intolerantes porque no pueden absorber los absolutos de la Biblia. Y ese es y ahí es donde tenemos que aprender cómo presentar nuestra fe. Pero son absolutos. Y ese es un contraste. O sea, no hay manera de reconciliar la posmodernidad con la Biblia, porque la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es un absoluto. No lo pueden aceptar. Y de alguna manera yo pienso, fíjate que el hinduismo ha influido en eso. Porque en el hinduismo hay 30 millones de dioses. Un individuo nos dijo en una visita que tuvimos la oportunidad de visitar cerca de un ashram, que son lugares de meditación. El director de un seminario decía, de hinduismo, dice, para nosotros cualquiera puede ser Dios. Si yo quiero que tú seas mi Dios, tú eres mi Dios. ¿Y qué decimos contra eso? Nosotros tenemos la convicción de que hay un Dios y su Hijo que nos ha salvado. Eso choca. Entonces, si no estamos dispuestos a enfrentar ese rechazo, no vamos a poder. Pero nosotros estamos claros, sabemos en quién hemos creído y cómo caminamos. Entonces, ahí es donde la enseñanza y la radicalización de la fe es importante. Yo quiero que volvamos a ser radicales.
nuestras congregaciones están engordando. Y hay obesidad espiritual. Y necesitamos ejercitar nuestra fe. Okay. ¿Qué te parece? Impactado. Impactado porque yo trabajo con jóvenes, trabajo con generaciones en mi ciudad y allá en el país, en Perú. Y definitivamente a veces el mensaje que les estamos compartiendo, el ejemplo que les estamos compartiendo no necesariamente es el correcto. Sí, los retamos a que se apasionen y que busquen al Señor, pero es importante tener claro que, como dijo usted hace un momento, ¿no? Estos guerrilleros, esta gente que atentó contra las Torres Gemelas, estaban dispuestos a morir por lo que creían. Morir, exactamente. Eso es lo que nos está faltando. Entonces, necesitamos estar dispuestos a morir por la convicción que tenemos en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Y quién es el Dios en el que creemos? Al punto de decir, aunque me pongan en el horno de fuego, como dijo usted, ahí estaremos. Y yo quiero aclarar aquí, porque alguno va a decir, bueno, este pastor está echándonos encima lodo. No. Yo crecí en un ambiente pentecostal, donde las emociones no son malas. Ojo, que yo soy llorón, a mí me gusta el canto, me gusta la alegría, veo a los chicos, y yo digo, pero cuando se queda en eso, ahí está el problema. Eso es parte muchas veces de liturgias, son diferentes. Yo he estado en lugares donde, me recuerdo allá en Rusia, a 70 kilómetros de Moscú está una ciudad donde era como el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa rusa, y con mi esposa nos gustaba ir ahí, nos escapábamos, así un poquito ecuménico, ¿verdad? Y nos íbamos a meter al seminario de los ortodoxos, y tenía una capilla chiquita, varias capillas, pero estaba metida al fondo, y a las 5 de la tarde empezaba la misa ortodoxa, y tenía unos coros, orfeones se llama, si conoces el término, voces varoniles, hermano, impresionante. Te digo, unos cantos que cuando yo empecé a entender un poquito ruso lo que cantaban mucho la palabra, pero con unas armonías y una polifonía, unos bajos profundos y unos tenores. Yo me sentí en el cielo. Wow. Uno dice, wow, qué tremendo. Entonces, cuando uno empieza a ver las expresiones, las situaciones en el mundo y a decir, ¿realmente qué es? ¿Es religiosidad o qué es? La religiosidad es algo que necesitamos. El hombre es un ser religioso. Alguien ha dicho que tenemos un vacío en el corazón que tiene la forma de Dios, y hasta que Dios nos lo llena. El ateo religioso, su religión es el ateísmo. El comunista religioso, su religión es el comunismo, su Dios es eso. Entonces, nosotros tenemos una religión, pero tenemos una fe, y esa es la diferencia, que se vive diariamente, que en el caminar luchamos para que nuestra fe viva. No es fácil. O sea, esto de ser cristiano no es una cosa sencilla. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Wow. De verdad, es muy impactante. Me gustaría poder tener mucho más tiempo para compartir. Se nos fue el tiempo usted. Ya, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Sí. Usted ya en unas horas vuelve a Estados Unidos. Sí. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en 2020 en Santiago de Chile. En Santiago, sí. En el CIMA que se En el CIMA, claro. Y no tenía yo los equipos ni nada de esto para llevar, decir cómo lo contacto para grabar con usted. Ahora aquí en Colombia aprovechamos y agradecemos acá donde estamos a la Iglesia del Olivar, que nos ha recibido y nos ha prestado las instalaciones. Sí. Y estamos contentos. Pastor, ¿dónde puede encontrarle la gente a usted en redes sociales? En redes sociales, para la gente, estamos en Facebook. Yo transmito los cultos del día viernes, estudio bíblico, y los domingos, y tenemos un día a la semana, el miércoles. Yo doy mensajes cortos y oramos. La oración es fundamental. Está mi página Rodolfo J. Girón en Facebook, y ahí está. Ahí vamos a poner en la descripción del video para que lo puedan ubicar. Por favor. Y esperamos, Pastor, pronto tenerlo en las demás redes sociales, porque estoy seguro que la gente necesita mucho contenido de lo que usted nos está compartiendo. Me encantaría. Y yo les estaba pidiendo a ustedes, porque queremos hacerlo, así que ustedes van a ser mis mentores. Ahí vamos a ayudar un poco, Pastor. Y coach también, para que los muchachos, está bien así, ¿verdad? Es un placer. Pastor, gracias a usted. Gran gusto. ¿Cuál sería de repente su mensaje final para toda la gente que está escuchándolo? Creo que en el mundo en que vivimos, que está lleno de confusión, en el 2016 empezaron las llamadas fake news o la posverdad. Necesitamos rescatar la verdad. Necesitamos escuchar la verdad. Y a veces la verdad duele.
pero tenemos que usar amor para decirla. Y yo creo que tenemos que afirmar los principios bíblicos y los valores judeocristianos. Y nosotros tenemos que sentirnos firmes en eso. Aunque hay discusión y todo, pero algo que digo importante aprender sobre interculturalidad. Cómo dialogar con otros sin cancelarlo. Fíjate qué interesante que la cultura nueva habla de la cancelación, pero también la interculturalidad. Tú tienes una opinión, yo tengo una opinión, te escucho, me escuchas y vamos a hablar, a dialogar. Creo que eso es muy importante. Los jóvenes tienen que prepararse ahora para ser personas que puedan dialogar y que puedan argumentar y defender la fe en forma inteligente, sabia, pero que presente la verdad. Y yo animo a la juventud, animo a las personas que nos están escuchando. Busquemos la verdad. No seamos movidos por las masas y ¿a dónde vas? A dónde va toda la gente. No, a veces uno tiene que decir, no, yo no voy para ahí. Entonces tengamos el valor para eso. Sí. Muchas gracias, pastor. Gracias por este episodio. Así que esperamos tenerlo pronto. Ojalá nos encontremos en algún otro evento pronto o quién sabe, ¿no? Estados Unidos la próxima vez encontramos. Bueno, los encontramos en Dallas, ahí tenemos lugar. Gracias, será un pastor. placer. Un gran gusto. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.